Juan, capítulo 19. Entonces Pilato llevó a Jesús y mandó que lo azotaran. Los soldados hicieron corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza, y lo vistieron con una túnica de color púrpura. Una y otra vez iban a él y le decían: «¡Oh, Rey de los judíos!», y lo abofeteaban. Pilato salió una vez más y les dijo: «Lo traeré aquí para que sepan que no lo encuentro culpable de ningún crimen». Entonces Jesús salió usando la corona de espinas y la túnica de color púrpura. «Miren, aquí está el hombre», dijo Pilato. Cuando el jefe de los sacerdotes y los guardias vieron a Jesús, gritaron: «¡Crucifícale! ¡Crucifícale!». «Llévenselo ustedes y crucifíquenlo», respondió Pilato. «Yo no le hallo culpable». Los líderes judíos respondieron: «Tenemos una ley, y de acuerdo a esa ley, él debe morir porque se proclamó a sí mismo como el Hijo de Dios». Cuando Pilato escuchó esto, tuvo más temor que nunca antes y regresó al palacio del gobernador. Pilato le preguntó a Jesús: «¿De dónde vienes?». Pero Jesús no respondió. «¿Estás negándote a hablarme?», le dijo Pilato. «¿No te das cuenta de que tengo el poder para liberarte o crucificarte?». «Tú no tendrías ningún poder a menos que se te conceda desde arriba», le respondió Jesús. «Así que el que me entregó en tus manos es culpable de mayor pecado». Cuando Pilato escuchó esto, trató de liberar a Jesús, pero los líderes judíos gritaban: «Si liberas a este hombre, no eres amigo del César. Cualquiera que se proclama a sí mismo como rey, se rebela contra el César». Cuando Pilato escuchó esto, trajo a Jesús afuera y se sentó en el tribunal, en un lugar que se llama El Ensolado, Gabata en hebreo. Era casi la tarde del día de preparación para la Pascua. «Miren, aquí tienen a su rey», le dijo a los judíos. «Mátalo, mátalo, crucifícalo», gritaban ellos. «¿Quieren que crucifique a su rey?», preguntó Pilato. «El único rey que tenemos es el César», respondieron los jefes de los sacerdotes. Entonces Pilato les entregó a Jesús para que lo crucificaran. Ellos condujeron a Jesús fuera de allí, cargando él su propia cruz, y se dirigió al lugar llamado La Calavera, Gólgota en hebreo. Lo crucificaron allí, y a otros dos con él, uno a cada lado, poniendo a Jesús en medio de ellos. Pilato mandó a poner un letrero en la cruz que decía: «Jesús de Nazaret, el Rey de los Judíos». Muchas personas leyeron el letrero porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los jefes de los sacerdotes se acercaron a Pilato y le dijeron: «No escribas el Rey de los Judíos, sino, este hombre decía: yo soy el Rey de los Judíos». Pilato respondió: «Lo que escribí ya está escrito». Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus ropas y las dividieron en 4 partes a fin de que cada soldado tuviera una. También estaba allí su túnica hecha sin costuras, tejida en una sola pieza. Entonces ellos se dijeron unos a otros: «No la botemos, sino decidamos quién se quedará con ella lanzando un dado». Esto cumplía la escritura que dice: «Dividieron mis vestidos entre ellos y lanzaron un dado por mis vestiduras». Y así lo hicieron. Junto a la cruz estaba la madre de Jesús, la hermana de su madre,
María la esposa de Cleofás y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y al discípulo que él amaba junto a ella, le dijo a su madre: Madre, este es tu hijo. Luego le dijo al discípulo: Esta es tu madre. Desde ese momento el discípulo se la llevó a su casa. Jesús se dio cuenta entonces que había completado todo lo que había venido a hacer. En cumplimiento de la Escritura, dijo: Tengo sed. Y allí había una tinaja llena de vinagre de vino. Así que ellos mojaron una esponja en el vinagre, la pusieron en una vara de hisopo y la acercaron a sus labios. Después que bebió el vinagre, Jesús dijo: Está terminado. Entonces inclinó su cabeza y dio su último suspiro. Era el día de la preparación, y los líderes judíos no querían dejar los cuerpos en la cruz durante el día sábado. De hecho, este era un sábado especial, así que le pidieron a Pilato que mandara a partirles las piernas para poder quitar los cuerpos. Entonces los soldados vinieron y partieron las piernas del primero y luego del otro, de los dos hombres crucificados con Jesús. Pero cuando se acercaron a Jesús, vieron que ya estaba muerto, así que no le partieron sus piernas. Sin embargo, uno de los soldados clavó una lanza en su costado y salió sangre mezclada con agua. El que vio esto dio testimonio de ello, y su testimonio es verdadero. Él está seguro de que lo que dice es verdadero a fin de que ustedes crean también. Ocurrió así para que se cumpliera la escritura. Ninguno de sus huesos será partido. Y como dice otra escritura, ellos mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea le preguntó a Pilato si podría bajar el cuerpo de Jesús, y Pilato le dio su permiso. José era un discípulo de Jesús, pero en secreto porque tenía miedo de los judíos. Así que José fue y se llevó el cuerpo. Con él estaba Nicodemo, el hombre que había visitado de noche a Jesús anteriormente. Él trajo consigo una mezcla de mirra y aloes que pesaba aproximadamente 75 libras. Ellos se llevaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en un paño de lino junto con la mezcla de especias. Conforme a la costumbre judía de sepultura, cerca del lugar donde Jesús había sido crucificado había un jardín, y en ese jardín había una tumba nueva, sin usar. Como era el día de la preparación y la tumba estaba cerca, ellos pusieron allí a Jesús. Bienvenidos. El capítulo número 19 nos habla de la más impresionante de todas las historias: la muerte de Cristo en favor del seno. En las primeras partes menciona cómo pusieron una corona de espinas sobre la cabeza de Jesús. Lo vistieron de manto púrpura para burlarse, porque un manto púrpura representaba a las vestiduras de los reyes, pero solo lo hicieron para burlarse. Pusieron una corona de espinas a Cristo para que un día tú y yo tengamos la corona de vida. Cristo pagó el precio que nosotros debíamos haber pagado. Cristo hizo una transferencia de amor. Ganó la vida para dárnosla. Murió para pagar nuestra muerte. Fue traspasado para que nosotros no lo seamos. Ganó la vida para que vivamos. Y Él murió la muerte que debíamos morir. Fue un intercambio de amor. En segundo lugar, Jesús fue completamente inocente. Él nos transfiere su pureza para salvarnos. Pilato se dio cuenta de que él era inocente, que solamente era la envidia
que motivaba a los sacerdotes para matar a Jesús. Incluso, dice otros textos, que su esposa había soñado respecto a todos estos incidentes y le dijo, no tengas nada que ver. Y ahora Jesús le da evidencias de que era el Hijo de Dios porque tenía miedo cuando los judíos le dijeron que él se había hecho Hijo de Dios. Pilato estaba empezando a entender que él era inocente. Sin embargo, le faltó firmeza. Amó más el poder terrenal. Tenía miedo de perder su puesto porque lo que podía haber pasado si él liberaba a Jesús era que lo denunciaran por haber permitido la sedición. Sin embargo, eso no iba a pasar porque de alguna u otra manera tenía que cumplirse la escritura, pero está claro que Dios quería salvar a Pilato, pero él no se dejó salvar. Dios nos va a dar suficientes oportunidades para que tengamos la oportunidad de elegir. De acuerdo a cada persona habrán oportunidades. En tercer lugar, Cristo dio evidencia de ser Hijo de Dios, pero no quisieron reconocer. El verso 7 dice, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios. Él sabía, los judíos sabían que Él se estaba haciendo Hijo de Dios por todas las evidencias que hacía, pero no lo quisieron reconocer. Llegó un punto en que finalmente sí sabían que era el Hijo de Dios, pero su pecado los cegó y no quisieron reconocerlo. Lo echaron fuera. Y se cumplió la parábola donde el dueño de una viña manda a su hijo y mataron al hijo porque quisieron quedarse con su viña. Y esa viña es el pueblo de Dios. No quisieron reconocer como Cristo. Y a veces muchos momentos pasan en que también nosotros no reconocemos a Cristo cuando despreciamos su palabra, cuando no obedecemos su palabra. Le decimos indirectamente a Jesús, yo no necesito tu palabra, yo quiero hacer mi vida solo. En cuarto lugar, despreciaron al Rey Celestial y prefirieron reyes terrenales. El verso 15, después de tanta lucha entre Pilato y la turba, Pilato les dice, a vuestro rey he de crucificar. En el verso 15, respondieron los principales sacerdotes diciendo, no tenemos más rey que a César. Es decir, solo César será nuestro rey. No nos importa Dios ni Cristo. Es lo mismo que hicieron sus padres cuando despreciaron la teocracia, cuando querían ser dirigidos por reyes humanos. La misma historia se repite. Por eso dice el libro de Eclesiastés, no hay nada bajo el sol. Todo se repite. Y lo mismo se repite en este tiempo. La gente no quiere saber de Cristo. Por lo menos la gran mayoría. Viven sus vidas solos. Hacen sus aspiraciones solos. Creen que pueden lograr felicidad así. Pero finalmente el único vacío que Cristo puede llenar queda insatisfecho. Miles mueren sin Cristo porque no desean aceptarlo, porque prefieren cualquier otra cosa menos Cristo. Y esa es la obra de Satanás, que se desprecia la salvación de Cristo. En quinto lugar, Jesús cumplió sus roles humanos cuando le dijo a Juan el discípulo, ahí está tu madre, y a la madre le dijo, allí está tu discípulo. No dejó a la mamá o al discípulo sin cuidado, los dejó a su cuidado. Los hijos tenían que cuidar a veces a las madres cuando estaban en problemas, así es que lo dejó al cuidado de Juan, por eso dice que lo recibió en su casa. Cristo cumplió todos sus roles humanos como era necesario. No escapemos de los roles y de las responsabilidades que tengamos como hijos,
padres, como hermanos, etc. En sexto lugar, las escrituras se fueron cumpliendo uno tras uno. Juan da bastante evidencia porque quiere convencer al lector de que Cristo es el Hijo de Dios, que fue anticipado ya en las escrituras. Se cumplieron de los huesos que no se quebraron en Cristo. También se cumplió los vestidos que no fueron rotos, sino que los sortearon a la suerte para ver quién se llevaba, entre otras profecías que se mencionan en otros capítulos. Cristo cumplió las escrituras y también se cumplirán en el futuro, por eso confía en la Biblia. En el número 7 tenemos: los judíos infundieron miedo e impedían la salvación. Cristo les había dicho esto anteriormente. En este caso vemos a Nicodemo, que sí era discípulo de Cristo, pero por miedo a los judíos no aparecía. También José de Arimatea. El verso 38 dice: pero secretamente por miedo de los judíos era discípulo de Cristo. Entonces podemos ver que Cristo ama a las personas, pero los judíos dan miedo a las personas. Me refiero a los judíos de aquel tiempo, los judíos que rechazaron a Cristo. Entonces, ve a Cristo, no tengas miedo, aun si las circunstancias son difíciles y hay miedo en este mundo. En Cristo encontrarás paz. Finalmente, la aplicación para hoy es: a pesar de todo el rechazo, Cristo murió por los que le rechazaron. Amor infinito es lo único que alcanzo a colocar aquí, porque no hay pluma, ni lenguaje, ni palabras para describir tamaño amor monumental que tiene Cristo. Ni la eternidad será suficiente para estudiar y comprender esto. Cómo el Dios poderoso, altísimo, viene a morir por el pecador. ¿Cómo? Pregúntate, medita, imagina estas escenas y reflexiona. Piensa en estas escenas. Contempla la cruz del Calvario. Contempla tu nombre escrito en aquel madero. Tú y yo teníamos que estar colgados en esa cruz. Lo merecíamos. Pero Cristo fue colgado en nuestro lugar. Si esto no te conmueve, nada más lo hará. Piensa en esto. Vamos a terminar ahora con una oración. Señor, gracias por enviar a Cristo, porque tu amor fue tan grande que no alcanzamos a entender. Es un misterio finalmente, tanto amor derramado con sangre de Dios en la cruz del Calvario. Gracias por morir por nosotros. Ahora somos libres. Te ruego que mis amigos que están escuchando en este momento acepten la salvación y se entreguen a Jesús. Les hables a través de estas palabras. Gracias por oírnos. Te pedimos que nos bendigas y nos ayudes a aceptar este sacrificio. En el nombre de Cristo. Amén.